Después de 20 años sin amor, un CEO increíble descubre a una florista y transforma su vida de forma inesperada. Alberto, un hombre de 45 años con una carrera escarpada y exitosa en el mundo empresarial de Madrid, se encontraba atrapado en su propio laberinto de presión y expectativas. Desde su infancia, fue educado bajo los preceptos de la lealtad y el trabajo arduo, aprendiendo desde muy joven que la ambición le abriría las puertas del éxito. Pero a medida que pasaron las décadas, el brillo de sus logros se fue atenuando, dejándolo angustiado y vacío. Cada día en su despacho estaba marcado por esquematismos monótonos, y la risa se había evaporado de su vida. Desde hacía tiempo, había relegado sus emociones a un rincón oscuro de su mente. Sin embargo, ese día, mientras caminaba por Malasaña en busca de un ramo para el aniversario de su madre, lo que podría haber sido un simple trámite se tornó en un catalizador emocional. Al entrar en la floristería de Valeria, sus ojos se encontraron con la chispa de una vida que parecía vibrar en su entorno. Valeria, con su risa contagiosa y manos cubiertas de tierra, era un soplo de aire fresco. En un instante, Alberto sintió que una pequeña parte de su corazón se encendía, como un faro en la bruma de su rutina. Valeria compartió su pasión por el diseño floral con tanta autenticidad que, por un momento, Alberto se sintió transportado a un mundo donde las risas seguían formando parte del lenguaje cotidiano. La conexión entre ellos creció a medida que se sumergían en conversaciones sobre sueños olvidados y aspiraciones de vida. Sin embargo, el contraste entre sus mundos se tornaba palpable. Alberto, ceñido en su traje, enviando correos y tomando decisiones difíciles, se sentía ajeno a la libertad desenfrenada de Valeria. Su belleza y autenticidad empezaron a abrir puertas que él había bloqueado por años. Pero con cada visita a la floristería, la tensión dentro de Alberto crecía. Estaba atrapado entre tener que cumplir con las expectativas de su entorno corporativo y su creciente necesidad de conectarse con Valeria. La crítica de sus compañeros resonaba en su mente. ¿Una florista?, murmuraban. No puede hacerle bien a su reputación. Él sabía que les debía a su imagen, a su carrera, pero a su vez, Valeria mostraba una pasión que revivía en el sueños que había enterrado. Era la lucha entre el deseo y la razón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al cabo de un mes, las oportunidades para Valeria florecieron, su talento creciente atraía la atención de los medios locales, y Alberto comenzó a sentirse dividido. Un día, mientras compartían una cena íntima, ella expresaba sus miedos sobre el futuro de su negocio, y Alberto, con el alma en un hilo, se preguntaba si debía seguir adelante con su carrera estancada o arriesgar todo por alguien que irradiaba esperanza. La idea de perderla le oprimía el pecho. La presión se convertía en una sombra que no le permitía respirar. ¿Podría su ambición convertirse en el muro que separara su vida del amor que había vuelto a resurgir? En su mente, la espiral de dudas crecía, y la incertidumbre ha llegado a ser un eco ensordecedor. Alberto lo sabía. Tenía que tomar una decisión que podría fracturar su mundo. En ese momento, sentado frente a Valeria y atrapado entre su amor por ella y la estabilidad que había construido, su corazón parecía retumbar con cada latido. La lucha interna se había intensificado, y lo que parecía ser un simple encuentro se había transformado en un cruce de caminos que prometía cambiarlo todo. El futuro se cernía ante él, lleno de posibilidades y temores, y no podía evitar preguntarse si realmente las risas y el amor valdrían la pena en un mundo que le ofrecía tan poco de ambos. La angustia lo envolvió, y el momento de la verdad se acercaba, dejándolo al borde del abismo emocional, en una inquietante calma antes de la tormenta que determinaría su destino. Alberto se despertó aquella mañana con una sensación de pesadez en el pecho.
Había pasado la noche en blanco, atormentado por sueños que entrelazaban imágenes de Valeria con los fríos muros de su oficina. Aunque cada vez que pensaba en ella sentía una calidez que había olvidado, la presión que ejercía su posición de CEO lo mantenía en un estado de conflicto permanente. Mientras se preparaba para el trabajo, se miró al espejo con los ojos entrecerrados. El hombre que se reflejaba era un enigma, una mezcla de éxito material y tristeza inexplicable. Detrás de esa imagen pulcra había un volcán a punto de erupcionar. A pesar de su prestigio, su corazón estaba anclado en un mar de dudas. Cada palabra de Valeria resonaba en su mente: no dejes que el miedo defina tus decisiones. Era como si se desnudara de sus temores en cada conversación, mientras él permanecía cubierto con la coraza del reconocimiento y el éxito. Su jornada en la oficina comenzó igual que siempre: correos electrónicos, reuniones interminables y análisis de cifras. Pero la presencia de Valeria lo seguía como una sombra. Su risa, su pasión por las flores, eran elementos de un mundo que, de alguna manera, empezaba a parecerle más real y vital que las cuatro paredes de su despacho. Alberto tomó un sorbo de café mientras repasaba un informe. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente y Martín, su socio más cercano, irrumpió con una inquietante energía. ¿Has escuchado sobre la nueva adquisición? Estás comprometido, Alberto, dijo con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. La noticia lo golpeó como un mazazo. Era una oportunidad que podía consolidar su carrera, pero, al mismo tiempo, lo alejaba de los sueños compartidos con Valeria. Sí, pero, ¿realmente importa eso?, preguntó Alberto, sorprendido por su propia voz, que sonó más insegura de lo habitual. Martín frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Esto es lo que hemos estado esperando. Alberto sintió la presión de las expectativas y se dio cuenta de que, en el fondo, su decisión no solo afectaría su carrera, sino su corazón. Al caer la tarde, decidió visitar la floristería. Al entrar, el aroma de las flores le abrazó como un viejo amigo. Valeria estaba allí, concentrada en un arreglo floral, pero al levantar la vista y notarle, su rostro se iluminó. Esa chispa, ese instante de conexión, encendió una llama en su interior. Sin embargo, la preocupación por la elección que debía hacer lo consumía. Estás diferente hoy, comentó Valeria mientras acomodaba las flores. ¿Has pensado en lo que hablamos la última vez? Las palabras la atravesaron como flechas. Alberto respiró hondo y, en un instante, comprendió que la autenticidad que Valeria emitía era una luz que podía guiarlo fuera del laberinto en que se había extraviado. Voy a ser honesto contigo, Valeria. Estoy confundido. Todo lo que hemos hablado me ha hecho cuestionar lo que realmente quiero en la vida, dijo, sintiéndose vulnerable. Valeria lo miró con atención, sus ojos verdes llenos de una comprensión profunda. A veces, dejar atrás lo que creemos que necesitamos es el primer paso hacia encontrar lo que realmente queremos, respondió, con una calma que envió un escalofrío por su espalda. Decidido, Alberto se dio cuenta de que, para abrazar una vida junto a Valeria, debía arriesgar la suya propia. Pero las decisiones nunca son simples y la dualidad entre su vida profesional y personal amenazaba con estallar aún más. Así, la calma del presente se convirtió en una tormenta de opciones conflictivas que giraban alrededor de su mente. Mientras se preparaba para decirle algo que cambiaría el rumbo de su relación, un inesperado ruido interrumpió el instante. La puerta se abrió de golpe y entró un hombre de traje, un antiguo colega de Alberto. La mirada desafiante del recién llegado hizo que su corazón se hundiera. Si se enteraba de su interés por Valeria, ¿qué consecuencias tendría para su carrera? Las decisiones que había tomado durante años parecían en riesgo. El dilema se volvió aún más complejo, pues la puerta a un futuro vibrante se estaba abriendo, aunque la amenaza a su cerco del pasado estaba cada vez más presente. Alberto sabía que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Podría vencer su miedo a lo desconocido o permanecería encerrado en el laberinto de sus propias limitaciones? Alberto permaneció paralizado por un instante. El hombre de traje avanzaba hacia él con una determinación inquietante. Las posibilidades se tambaleaban dentro de su mente, cada opción exhibía un precio que temía afrontar.
El recuerdo de las palabras de Valeria lo atravesó una vez más: no dejes que el miedo defina tus decisiones. Al mismo tiempo, la identificación del peligro escondido detrás de esa figura lo mantenía anclado a la realidad. ¿Alberto? No sabía que aún ibas por aquí, dijo el hombre, un antiguo compañero de la universidad, José. Su tono, a menudo amigable, ahora resultaba casi amenazante. La mirada de José escaneó la floristería, como si evaluara todo lo que había cambiado en la vida de Alberto y, con ello, lo que podía perder. José, ¿qué te trae por aquí?, respondió Alberto con una voz que sonaba más calmada de lo que se sentía. Un viejo tema de negocios. Pensé que podríamos charlar sobre algunas oportunidades, pero parece que te has distraído. Este lugar es encantador, pero no parece tu estilo, amigo, replicó, con esa mezcla de curiosidad y desdén que siempre le había molestado. Alberto sintió una punzada en el estómago. Esa pregunta, aunque trivial en apariencia, contenía una crítica al cambio que había comenzado a gestarse en su vida. No es todo sobre el trabajo, José. A veces hay cosas más importantes, murmuró, sintiendo como las palabras de Valeria regresaban para anidar en su conciencia. La convicción de ser un CEO exitoso parecía desvanecerse ante la revelación de un mundo más rico en matices. José lo miró con escepticismo. ¿Cómo lo que tienes con esa florista? ¿Alguna vez fuiste un tipo ambicioso? ¿Por qué te conformas ahora? Las palabras cayeron como un peso sobre su pecho. La confrontación no solo planteó dudas sobre su elección de vida, sino que detonó el miedo que había intentado ocultar con la coraza del éxito. Alberto sintió una rabia creciente. ¿Era eso lo que había sido? Un hombre que solo buscaba el aplauso y reconocimiento, postergando la posibilidad de un amor real. La visión de Valeria en medio de su mundo de flores lo instó a revelarse, a conectar con la esencia de lo que realmente quería. Miró a José a los ojos, abrumado por una mezcla de inseguridad y determinación. No me estoy conformando, José. Estoy encontrando lo que realmente vale la pena, susurró, sus propias palabras resonando como un mantra al que a duras penas se atrevía a aferrarse. En ese momento, comprendió que no solo se trataba de Valeria, sino de la posibilidad de ser la versión más auténtica de sí mismo. Pero el conflicto interno era intenso. Su mente vacilaba entre el deseo de ser honesto y la presión de mantener la apariencia que su posición demandaba. La empresa, la adquisición empezaron a brotar de su boca, pero la voz de Valeria lo interrumpió, empujándolo en otra dirección. ¿Es eso lo que realmente deseas, Alberto? ¿Es eso lo que importará cuando mires atrás? Antes de que pudiera responder, José se inclinó cautelosamente, con una chispa de interés. Escucha, es una gran oportunidad. No quiero que te pierdas en tus caprichos. Piensa bien en lo que se te ofrece. La advertencia fue sutil, pero incuestionablemente clara: su socio no se detendría ante nada para ayudarlo a recuperar su enfoque profesional. La combinación de las visiones contrastantes, entre un amor incipiente y un futuro empresarial brillante, se convertía en un torbellino de emociones dentro de Alberto. Mientras que una parte de su ser anhelaba entregarse a la autenticidad de sus sentimientos y a la promesa de un cambio, otra parte no podía ignorar la inseguridad que representaba fallar en el ámbito profesional. La sombra de José se cernía sobre él, un recordatorio de las expectativas. Pero en la mirada de Valeria había un guiño de promesa. ¿Y si aprendo a equilibrar ambos mundos?, pensó Alberto, mientras aferraba la esperanza que empezaba a brotar en su interior. No se trataba de elegir entre una vida y otra, sino de forjar un nuevo camino que integrara lo mejor de ambos. Con un soplo de coraje, miró a José. Quizás es momento de renegociar mis términos. De redefinir cosas. Esa declaración resonó en la floristería como un eco de cambio. Sin embargo, no había tiempo para la autocomplacencia. El eco de sus palabras fue interrumpido por un mensaje en su teléfono. Una reunión crucial sobre el futuro de la adquisición se había adelantado para la mañana siguiente. Si Alberto quería ser sincero con Valeria, tenía que actuar rápidamente. La inquietud volvió a sus adentros. La tormenta interna se intensificaba. ¿Qué decisiones tomaría ahora, con cada uno de los mundos de su vida empujando en direcciones opuestas?
La presión era palpable, el momento de la verdad había llegado, pero la claridad seguía siendo esquiva. ¿Podría realmente sostener su compromiso con Valeria y su carrera al mismo tiempo? El tiempo apremiaba y el destino estaba a un paso de formarse. Alberto respiró hondo, sintiendo que las piezas del rompecabezas de su vida estaban más cerca de completarse, pero la pregunta persistía, ¿tendría el valor necesario para reunirlas? La reunión del día siguiente comenzaba a tomar forma en la mente de Alberto como un tablero de ajedrez, las piezas rearrinándose ante su mirada crítica. La incertidumbre lo invadía, pero también un renovado sentido de propósito. Con cada minuto que pasaba, creía más en que su vida no necesariamente se tenía que dividir en dos, sino que podía entrelazarse de manera armónica. Esa mañana, mientras se vestía, Alfonso se miró en el espejo y repasó las palabras que tenía que explicar a sus compañeros. Tenía que ser transparente, hablar sobre la fusión con integridad y a la vez, defender lo que había construido con Valeria en el pequeño taller de flores. Todo tenía que estar alineado, ¿pero sería suficiente? La lucha en su mente se debatía entre la necesidad del éxito y la autenticidad. El olfato agudo de su intuición le decía que la reunión no solo era un paso hacia el futuro de la empresa, sino una prueba de su propio carácter. La larga mesa de conferencias, donde siempre se sentía poderoso, ahora parecía un campo de batalla en el que se jugaban su valor y sus deseos. Al llegar a la reunión, el ambiente era denso, cargado de tensión. Todos esperaban que Alberto presentara la estrategia de adquisición de una compañía rival que prometía un gran crecimiento. Como si todo el peso del mundo recayera sobre él, se sentó, manteniendo una postura erguida, reforzando la imagen que sus colegas tenían de él, un líder firme e inflexible. Sin embargo, sus pensamientos volaban hacia Valeria, y la calidez de su presencia inundaba la sala, llevándose con ella el hielo profundo del compromiso corporativo. Su mente se precipitaba entre los aspectos técnicos de la negociación y la posibilidad de abrir su corazón. Las palabras de José resonaban en su subconsciente, llenas de advertencias pero también de retos. ¿Realmente quería dejar atrás la oportunidad de un avance profesional? Mientras debatía su enfoque, comenzó a sentir la necesidad de sincerarse sobre sus intentos por equilibrar ambos mundos. Las flores, pensó de repente. Eran un símbolo de crecimiento, y justo lo que estaban discutiendo eran esas posibilidades a través de una fusión. Podía hablar sobre las oportunidades que representarían para el equipo, así como la necesidad de un trabajo en equipo genuino, similar a como Valeria cultivaba cada planta, con dedicación y cuidado. No quiero que esta adquisición se convierta en una lucha de egos, comenzó a decir, sintiendo la atención de todos los presentes centrarse en él. Lo que realmente importa es cómo podemos crecer juntos, no solo como compañía, sino como personas que comparten un propósito. Su declaración fue como un rayo en la habitación. La atmósfera cambió, varios rostros reflejaban sorpresa, otros contemplaban la profundidad de su mensaje. Se hallaba entre el reconocimiento de su capacidad para obtener ganancias y su aspiración por un entorno laboral más humano. Sin embargo, no todo el mundo parecía convencido. Uno de los socios, Alejandro, frunció el ceño. Alberto, eso suena bien en teoría, pero debemos centrarnos primero en el éxito inmediato. La gente quiere resultados. La manera en que los demás reaccionaban lo empujó a profundizar aún más, cuestionándose en silencio, ¿por qué debía su vida a un solo ideal? Eso lo llevó a mirar hacia el futuro que deseaba y se dio cuenta de que el éxito no era únicamente el atractivo monetario, sino también un aumento en la satisfacción personal y profesional. Igual que Valeria, que no solo vende flores, sino la felicidad que brota en las manos de quienes las reciben, confesó con voz firme. Así debemos ser nosotros, no podemos perder de vista el ser humanos en el proceso. Los murmullos crecieron en la sala y fue entonces cuando comprendió que no solo estaba sintiendo el abrumador peso del miedo, sino que se encontraba en un cruce de caminos, donde sus elecciones definirían su trayectoria. Ser un CEO, pero también un hombre en busca de hacer lo correcto. Cuando terminó la reunión, la presión había cambiado. A medida que sus colaboradores comenzaban a discutir nuevas ideas, Alberto sentía un nuevo aire de determinación en sí mismo.
A veces, repensar la vida significaba asumir la responsabilidad por lo que realmente importa. La inquietud que sentía se había transformado en un impulso. Por primera vez desde hace mucho, veía la posibilidad de conjugar sus sueños. De camino hacia la floristería, su corazón latía con ansias de ver a Valeria y compartirle esta renovada visión. Pero al buscarla entre las flores, se encontró con algo inesperado. Una carta sobre el mostrador le sacudió la tranquilidad, llena de palabras que prometían cambiarlo todo. ¿Podría ser que el destino se estaba reafirmando en su vida de formas aún más poderosas? Con el tiempo cada vez más escaso, antes de abrirla, la pregunta brotó en su mente: ¿estaba preparado para enfrentar este nuevo desafío y seguir construyendo su futuro junto a Valeria? Alberto tomó aire, sintiendo el aroma dulce de las flores que le rodeaban. Sus manos temblaban ligeramente mientras la carta reposaba sobre el mostrador. Cada segundo parecía alargarse, pesando más que las decisiones tomadas en la sala de conferencias. Se preguntó si abrir esa carta podría transformar su vida de manera irreversible. Decidió que no podía dejarse llevar por el miedo a lo desconocido. Con un giro de muñeca, tomó la carta y la deslizó entre sus dedos, buscando la forma de romper el cerco de incertidumbre. Al hacerlo, recordó el ímpetu de su presentación. Había defendido no solo una estrategia corporativa, sino una visión de futuro que implicaba conexión y autenticidad. En ese momento, comprendió que su carrera no podía limitarse a cumplir las expectativas del directorio, sino que debía ser un reflejo de su verdadero ser. Esa carta, sea lo que fuere, podía ser una extensión de su deseo de abrazar plenamente su dualidad entre su papel en la empresa y su vida personal junto a Valeria. Los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Qué sucedería si la carta traía consigo una revelación que alterara sus planes? Con cada segundo que pasaba, las voces de sus colegas reverberaban en su cabeza. La presión por conformarse a la imagen de un líder inquebrantable lo acechaba, y, sin embargo, había un anhelo creciente de cambiar esa narrativa. Con firmeza, rompió el sobre. La lectura de la carta fue como descubrir un viejo mapa del tesoro, lleno de giros inesperados y promesas de aventuras por venir. A medida que deslizaba sus ojos por las palabras, una mueca de sorpresa se formó en su rostro. El mensaje, de hecho, era un aviso. Valeria había recibido una oferta para expandir su taller en el extranjero, algo que le abriría oportunidades que siempre había soñado. Pero, como todo lo que estuvo a punto de perder, ese sueño también venía con un alto precio: la ausencia de Alberto. La mezcla de emociones en su pecho creció, convirtiéndose en un caos interno. Tenía que actuar, y al mismo tiempo, sentía que el tiempo corría en su contra. ¿Qué debía hacer? Unir fuerzas y ser su apoyo en esta nueva aventura, o tratar de persuadirla para que se quedara, para que ambos hicieran crecer sus sueños juntos pero en su realidad actual. La idea de perderla le resultaba desgarradora, pero el peso de su carrera también lo atenazaba. Mientras su mente giraba buscando respuestas, una revelación se instaló en su interior: no podía dejar que su miedo a la soledad le impidiera apoyar a Valeria en su proceso de crecimiento personal. Esa dualidad en él podría ser un camino hacia una nueva vida en dos frentes, en lugar de un posible abismo que lo separara de lo que más amaba. Debo hablar con ella, pensó, apretando la carta con fuerza. Debería ser honesto sobre sus temores y esperanzas, sobre cómo imaginaba su vida juntos. Tenía que hacer más que simplemente desear que todo se alineara de manera perfecta, debía poner su vulnerabilidad en la mesa y abrirse al diálogo más sincero que había tenido. Con ese propósito claro, salió del taller decidido a manifestar no solo sus deseos, sino su disposición a aceptar el desafío y encontrar ese equilibrio que tanto buscaba. Al llegar al coche, su mente no podía evitar anticipar el encuentro. Pero al encender el motor, su teléfono vibró inesperadamente. Eran múltiples mensajes del directorio, el tono urgente lo heló. ¿Qué novedades tendrían que ver con él o Valeria? La urgencia se apoderó de él mientras su corazón se aceleraba. ¿Podría ser que el destino lo estaba llevando nuevamente a un cruce de caminos? Un último vistazo a la carta se convirtió en una reflexión crucial. Cada paso que estaba a punto de dar debía estar en sintonía con la verdad que había elegido defender. Antes de sumergirse en lo que significaban esos mensajes, una idea le surgió:
la vida no le entregaría respuestas fáciles, y quizás eso fuera el verdadero desafío que lo convertiría en el hombre que deseaba ser. Con esa revelación en la mente, decidió que su propia transformación debía empezar hoy, y en la conversación con Valeria, encontraría la clave para abrir un camino hacia un futuro quizás inimaginable. Pero en el fondo, sabía que cualquier cambio conllevaría enfrentar no solo sus deseos, sino también unos sacrificios que aún no había contemplado. Mientras conducía, con el viento en su rostro, se preguntó si estaba preparado para todo lo que el destino le tenía reservado. La combinación de su vida profesional y el nuevo mundo de Valeria se podía convertir en un único sendero. Sin embargo, el eco de la advertencia de Alejandro resonaba. Enfrentar este reto significaba aceptar que la verdadera batalla estaba dentro de él. La incertidumbre ahora reverberaba en su alma. ¿Estaba listo para hacer ese sacrificio? ¿Cuánto estaba dispuesto a dejar atrás por aquello que realmente anhelaba? La conversación con Valeria se dibujaba inminente y su futuro, por primera vez en mucho tiempo, no estaba escrito. Alberto aparcó el coche frente a su casa, la familiaridad del lugar ahora parecía más distante. Salió del vehículo con pasos firmes, pero la vulnerabilidad que sentía era abrumadora. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener con Valeria podría cambiar el rumbo de sus vidas. La incertidumbre pulsaba en su pecho, pero en vez de cederse al temor, la energía de la decisión lo impulsó hacia adelante. Al entrar, el hermoso taller de Valeria, lleno de colores y aromas vibrantes, lo envelopó como un abrazo cálido. Era un lugar que reflejaba no solo su trabajo, sino también su espíritu. La habitación estaba iluminada por una luz dorada que entraba por las ventanas, y en el aire flotaba la esencia de las flores frescas. Sin embargo, no había tiempo para perderse en la belleza del entorno. Valeria se encontraba en la mesa central, organizando un ramo. Al girarse, sus ojos chispearon al verlo, pero enseguida notó la tensión en su rostro. Eso la hizo detenerse, y el ambiente se tornó denso. «Alberto, ¿estás bien?», preguntó, dejando de lado el ramo que no necesitaba más atención en ese momento. Él dudó, la mirada directa de Valeria era a la vez un bálsamo y un desafío. «No, no estoy bien», confesó finalmente, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir. «Necesitamos hablar sobre lo que significa tu oferta en el extranjero». Valeria frunció el ceño, pero en sus ojos había un destello de comprensión. «Ya sabía que esto te preocuparía. Te lo dije, pero no quiero que sientas que tienes que quedarte por mí. Es una gran oportunidad». «¿Y tú?». Alberto se sintió impulsado a ser directo, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «¿Qué significa esto para ti? ¿Es realmente lo que quieres?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. El silencio llenó el espacio. Valeria lo miraba, su expresión oscilando entre la duda y la reflexión. «Es algo que he deseado por tanto tiempo. Para crecer, para expandir mi arte», respondió finalmente, la pasión iluminando su rostro. Pero entonces, su mirada se suavizó. «Pero, ¿qué pasará con nosotros? No quiero que esto nos separe». La claridad de sus palabras golpeó a Alberto con fuerza. Tenía que decidir si su temor a la soledad podía ser superado por su amor. «No se trata solo de lo que quieras, Valeria. Se trata de lo que ambos queremos. Tengo miedo, sí, y no sé si puedo soportar perderte, pero este es un momento definitivo para nosotros». Ella asintió. «Lo sé. Quizás deberíamos tomar una decisión en conjunto. Pero, ¿estás dispuesto a embarcarte en esta aventura conmigo, sin importar qué dirección tome?». Alberto sintió cómo su corazón se aceleraba, comprendiendo que el futuro era incierto y que tendrían que enfrentar muchos obstáculos, pero había una chispa de emoción oculto en todo ello. «Quiero intentarlo. Tal vez mi futuro aquí no es tan claro, y quizás eso nos permita encontrar nuestros caminos de manera conjunta». A medida que hablaban, sus voces se mezclaron, creando un ambiente de posibilidad. Alberto no estaba simplemente contemplando el futuro de Valeria, se estaba despojando de sus propios miedos. Comenzó a imaginar un mundo en el que él pudiera ser parte activa del crecimiento de ella sin perder de vista sus propias aspiraciones profesionales. Sin embargo, en lo más profundo de su ser,
la sensación de que todo podía cambiar en un instante seguía latente. En medio de la conversación, su teléfono vibró sobre la mesa. Cuando lo miró, un mensaje del directorio lo sobresaltó. La urgencia de la comunicación contrastaba con la calma que estaba buscando en su vida personal, y un frío recorrió su columna vertebral. Alberto, ¿qué sucede? Valeria preguntó inquieta al notar su expresión. No lo sé. Tengo que ver esto, respondió él, su voz resonando con la inminente carga de responsabilidad. La conexión emocional que estaban construyendo parecía a punto de romperse. ¿Estaba realmente listo para enfrentar el destino que le esperaba, tanto en su vida personal como profesional? La inquietud se intensificó, y sabía que tenía que afrontar lo que el directorio quería de él con la misma valentía con la que abordaba su relación con Valeria. Con ese dilema palpitando en su pecho, se preguntó si ahí mismo se hallaba el verdadero desafío, sincronizar sus ambiciones, pero más aún, mantener la unión a pesar de las turbulencias externas. Mientras la conversación se tornaba más intensa, las palabras de Valeria reverberaban en su mente. Hemos de decidir juntos. Esa decisión se convertía en un compromiso que iba más allá de la simple elección profesional. De repente, se dio cuenta de que su vida estaba regida por decisiones irreversibles que definirían quién podría llegar a ser. La incertidumbre lo rodeaba mientras trataba de masticar sus emociones, pero un nuevo sentido de propósito empezaba a surgir. ¿Estaba preparado para enfrentar lo inminente y abrazar lo desconocido? Todo dependía de cómo interpretara esa alerta en su mente. La conversación con Valeria apenas estaba empezando y la resolución no se encontraba en el horizonte, sino justo delante de él, a un paso de distancia. Alberto sintió como la ira y la preocupación luchaban en su interior mientras miraba la pantalla de su teléfono. El mensaje provenía del directorio, reunión urgente. Decisiones críticas a tomar. La incomodidad de su 9º año en la consultora parecía palidecer al lado de esta nueva realidad. Se sentía atado a un trabajo que a menudo lo dejaba exhausto, pero en ese instante, había una chispa de inquietud que parecía retarlo a levantarse en lugar de ceder. Valeria lo observaba, su mirada atravesando la capa de estrés que comenzaba a acumularse en su frente. Alberto, ¿qué tienes que decidir? Su voz era suave, pero las palabras eran un arma cargada. Es un tema de trabajo. No puedo ignorarlo, dijo él, tomando una profunda respiración antes de añadir, pero esto es también algo que tenemos que resolver. No puedo estar en dos mundos al mismo tiempo. Valeria se acercó, su expresión se tornó seria. ¿De qué se trata exactamente esta reunión? Preguntó, sabiendo que las palabras de él portaban algo más que información. Alberto lo percibió, la preocupación en su voz la hacía aún más bella, pero también intensificaba su dilema. Aparentemente hay cambios inminentes en la dirección. Puede que sigan adelante con una reestructuración que podría eliminar varios puestos. No sé qué significa eso para mí. Tal vez me ofrezcan algo diferente o, peor aún, me veré obligado a quedarme aquí sin un rumbo claro. A medida que hablaba, las palabras comenzaron a fluir como un manantial. Era la primera vez en meses que no se sentía paralizado por la incertidumbre. A medida que lo hacía, Alberto reflexionaba sobre su propio crecimiento. En estos momentos críticos, solía resignarse, pero ahora sentía como la voz de su proyecto de vida se fortalecía. ¿Y si esto es una oportunidad, no solo para ti, sino también para nosotros? Valeria sugirió, su tono con un toque de aliento. Si decides seguir adelante con el cambio en tu carrera, esto podría abrir nuevas puertas para nosotros como pareja. Una nueva relación podría florecer con el aire fresco de la incertidumbre. Alberto miró a Valeria, la mezcla de miedo y emoción en su voz evocaba recuerdos de su propia lucha por crecer. Pero, ¿y si fallamos? Su pregunta era casi una súplica a la incertidumbre que palpaba en el aire. ¿Y si tenemos éxito? Valeria replicó. Cada desafío trae consigo la semilla de una nueva posibilidad. Tu historia y la mía no se han escrito aún. Ahora mismo, estamos aquí, enfrentando lo desconocido. Pero eso no es necesariamente algo negativo, ¿verdad? Por primera vez, la idea de permitir que su vida profesional se entrelazara con sus emociones no le daba miedo.
El desafío no solo era un rol de liderazgo, también era una invitación a crecer juntos, como nunca antes lo había considerado. ¿Tú crees que realmente me puedo abrir a esa posibilidad? ¿A estas nuevas propuestas? Alberto dijo, sintiendo cómo la ansiedad se convertía en un río de emociones que necesitaba canalizar. La seguridad que una vez lo había mantenido en su zona de confort empezaba a desvanecerse, dejando atrás un potencial que nunca se había atrevido a explorar. Es un riesgo, admitió Valeria, trayendo un ramo de flores a su lado. Pero siempre hemos hablado de crecer, de cambiar, de expandir nuestro mundo. Si describes esta nueva realidad como algo aterrador, ¿qué tal si empezamos a verlo como algo emocionante? Como si estuviéramos sembrando las oportunidades, en lugar de temor por lo desconocido. Las palabras de Valeria lo conmovieron. En él sembraban una semilla de reflexión profunda. Quizás había dejado que el pasado definiera demasiado su presente. El deseo de crecimiento, de explorar nuevos horizontes, ya no solo pertenecía a Valeria. Esa jornada también le pertenecía a él. Voy a hablar con ellos, anunció Alberto, tomando una decisión. El aliento tenso del futuro se sentía más ligero. Pero antes de dar ese paso definitivo, un nuevo mensaje emergió en su teléfono. La esperanza y la inquietud llenaron la habitación. Se dio cuenta de que la decisión era más profunda de lo que había imaginado. La vida se disponía a ofrecerle un nuevo reto, y este era el instante de actuar. Con esa carga en el pecho, su mente se activó, consciente de que sus elecciones no solo definirían su camino, sino también el de Valeria. A pesar de su preparación, el próximo paso se asemejaba a un precipicio. Mientras sostenía el teléfono, terminando de generar esa sensación de intriga, se preguntó, ¿qué pasaría si lo que viniera no fuera solo una decisión de carrera, sino algo que cambiaría el hilo de su vida entera? Con un nuevo sentido de urgencia y un destello de determinación en sus ojos, Alberto apretó el botón de respuesta. El sonido del teléfono vibrando en su mano como un corazón apremiante lo llevó a la realidad. Alberto inhaló profundamente y, tras múltiples pulsos en su mente, leyó el mensaje. Era un recordatorio de la reunión, el lugar donde todo se definiría. Se sintió dividido entre la presión de actuar y la desesperación de no saber exactamente qué decisiones se tomarían. Pero había algo más, una audaz promesa que no había tenido el valor de explorar del todo. Albergando una mezcla de adrenalina y temor, se levantó y se dirigió hacia el espejo. Por primera vez en minutos se observó de manera crítica. Sus ojos, normalmente cansados por las largas horas de trabajo, reflejaban una chispa de determinación. Su corazón latía rápido, no por nervios, sino por la posibilidad de que este momento, esta decisión, podría convertirlo en alguien diferente, en alguien que no solo sobrevivía a la rutina, sino que verdaderamente buscaba prosperar. Una vez en la oficina, el ambiente era eléctrico. El murmullo de voces se entrelazaba con sus pensamientos, haciéndolo sentir como si estuviera atrapado en un ciclo sin escape. En ese momento, recordó las palabras de Valeria. ¿Y si esto no solo se trataba de él? ¿Y si la reestructuración ofrecía el espacio necesario para que él se convirtiera en la mejor versión de sí mismo? En ese instante, se dio cuenta de que no solo enfrentaba un cambio profesional. Se encontraba a punto de iniciar un viaje hacia su verdadera identidad. La reunión comenzó, y cada palabra que salía de la boca de su jefe resonaba con oportunidades disfrazadas. La idea de implementar nuevos proyectos significaba un cambio de dirección y, crucialmente, la posibilidad de rediseñar su propio papel en la empresa. Alberto observaba a sus compañeros, notando las expresiones de duda y miedo reflejadas en sus rostros. ¿Cuántos estaban dispuestos a arriesgarse? ¿Cuántos se aferrarían a lo conocido por temor a lo incierto? Cuando le llegó el turno de hablar, su voz sonó más firme de lo que habría esperado. Propongo que esta reestructuración no solo minimice pérdidas, sino que nos empuje a innovar. Necesitamos un enfoque audaz que incorpore talentos internos y promueva el crecimiento personal. Las palabras delataban no solo su deseo de hacer avanzar la empresa, sino su propio anhelo de ser escuchado y apreciado. A medida que hablaba, cada sílaba destilaba su nueva narrativa, una de empoderamiento y transformación. En la mirada de su director,
Alberto vislumbró un reconocimiento que nunca antes había recibido. Había anticipado la validación profesional como un fenómeno distante, pero en ese instante se sintió elogiado no solo por su idea, sino por el ser humano que estaba emergiendo. Era como si cada palabra liberada despojara su viejo yo de la opresiva capa de autolimitación. Después de la reunión, una oleada de compañeros se acercó a él. Algunos lo elogiaron por sus ideas frescas, otros simplemente expresaron su agradecimiento por ofrecer un nuevo rumbo en el caos. La sensación de pertenencia y apoyo comenzó a construir un nuevo cimiento en su vida profesional. No solo era buena su idea, sino que su presencia hacía que otros se sintieran capaces de reinventarse también. Sin embargo, mientras se sumergía más en esta renovada autoconfianza, una inquietante sombra lo acechaba. ¿Qué sucedería si, al perseguir estas nuevas oportunidades, fallaba nuevamente? La antigua voz del miedo comenzó a susurrar de vuelta, planteando dudas sobre su capacidad para sostener esta imagen de líder que se había propuesto ser. La lucha entre el optimismo y el escepticismo se estaba intensificando, generando un tira y afloja en su interior. Fuera del trabajo, mientras Valeria cocinaba su cena favorita, Alberto no pudo evitar compartir su jornada. Relató cada momento decisivo, celebrando la conexión que había descubierto no solo con su trabajo, sino también con su propio ser. Sin embargo, cuando ella le preguntó sobre su próxima acción y el resto de la reestructuración, sus palabras se congelaron en su lengua. Una respuesta decidida se hizo esquiva. Valeria, estoy emocionado, pero también miedoso. Necesito saber si estoy realmente listo para esto, confesó. Ella hizo una pausa, como si su respuesta también contuviera un secreto que él aún no conocía. Tal vez lo que temes no es el cambio en sí, sino el hecho de que podría llevarte hacia un lugar donde ya no reconoces a la persona que fuiste. La inquietud creció y el cuchillo de la incertidumbre volvió a clavarse en su pecho. La posibilidad de perderse en el éxito se presentaba como una nueva revelación inquietante, invitándolo a reflexionar sobre lo que realmente quería. Alberto sabía que su próximo movimiento podía revelar más de lo que había planeado. Con esa carga en el corazón y un paso más hacia el abismo de lo desconocido, se preguntó nuevamente, ¿qué pasaría si el verdadero desafío no era solo en el ámbito profesional, sino también en aceptar la transformación personal que se le presentaba? El futuro nunca había sido más incierto, ni más tentador. Estaba a punto de descubrir que el amor y la valentía, en todas sus formas, requerían más que simplemente actuar, requerían la aceptación de una nueva identidad. La pregunta era, ¿podría realmente aceptar a la persona que estaba destinado a ser? Alberto se despertó la mañana siguiente con una inquietante mezcla de determinación y ansiedad. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su habitación en un halo dorado que solo acentuaba la desazón que vibraba en su interior. Cada rayo pareciera recordar su reciente promesa de cambio, y esa era la clave de todo, la libertad que conllevaba el enfrentarse a su propio reflejo. Mientras se preparaba para el día, se sintió más ligero, como si la presión de las expectativas pasadas hubiera comenzado a desvanecerse. Sin embargo, la sombra del miedo seguía acechando, recordándole las cenizas del fracaso. Cada prenda que vestía se sentía como una reafirmación de su decisión de ser alguien distinto. Pero a medida que se miraba en el espejo, una voz interna comenzó a plantear preguntas inquietantes, ¿sería capaz de sostener este nuevo yo? ¿Y si, al final, era todo un acto? Al llegar a la oficina, el bullicio cotidiano aún no abrumaba, pero esta vez, su enfoque era diferente. Se sentía como un explorador a punto de ingresar a un terreno desconocido, cada paso con un propósito. El ambiente de incertidumbre que había presenciado el día anterior empezó a transformarse en una plataforma de oportunidades. Personas conocían sus ideas y se sentían atraídas por la energía que ahora emanaba. La ambición de Alberto no era solo hecha de palabras, era palpable. Sin embargo, el primer gran desafío llegó rápido. Su jefe, sorprendido por el impacto de su propuesta, le pidió que liderara uno de los nuevos proyectos. Esa tarea venía acompañada de un presupuesto reducido y un grupo de trabajo reticente a participar. Además, había un enigma adicional, sujetos pasados que habían fracasado en intentos similares lo acechaban. Era su momento de demostrar que realmente había evolucionado.
Durante los días siguientes, Alberto se sumergió en el trabajo. Lo que antes había sido un entorno monótono de reportes y estrategias de ventas ahora parecía vibrar de posibilidades. Se reunió con su nuevo equipo, varios de los cuales habían mostrado síntomas de apatía antes de la reunión. Sin embargo, al presentar sus planes, la chispa de potencial empezó a encender algo dentro de ellos. Su voz resonaba con propósito, el sueño compartido de no solo sobrevivir, sino de sobresalir, comenzó a calar hondo. Pero pronto, las sombras del pasado se manifestaron de maneras inesperadas. Una llamada telefónica llegó de uno de sus antiguos colegas, alguien que había fracasado desastrosamente en un proyecto similar. Alberto, no te dejes deslumbrar. Este tipo de liderazgo solo trae problemas, advirtió, claramente escéptico de sus intenciones. La voz de la duda resonó fuerte en su mente, como un eco ensordecedor que amenazaba con desestabilizar su confianza recién descubierta. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la presión, Alberto se armó de valor. Necesitaba concentrarse en su nuevo camino, y la evolución que había experimentado no podía basarse en las advertencias del pasado. Estaba dispuesto a trascender eso. Al final de cada jornada, reflexionaba sobre las decisiones que debía tomar, sobre lo que el éxito podría significar no solo para su carrera, sino también para su bienestar emocional. El dilema entre la autoexigencia y la necesidad de crecer era cada vez más evidente. A pesar de que sus compañeros habían comenzado a seguir su liderazgo, la responsabilidad estaba ahora sobre sus hombros. ¿Sería capaz de llevar a su equipo hacia un futuro que les permitiera florecer? Esa tarde, mientras revisaba los planes de proyecto, Valeria entró en su mente. Su influencia todavía le brindaba claridad en momentos de confusión. Recordó sus palabras, la verdadera transformación no era un mero recurso profesional, sino la aceptación de su nueva identidad. ¿Podría él darse el permiso de soñar en grande, sin miedo al fracaso? Con toda esta carga sobre él, la verdad comenzó a revelarse. Se dio cuenta de que era hora de hacer un compromiso no solo con su trabajo, sino consigo mismo. Se propondía ser un faros, no solo para su equipo, sino para él, despojándose de las viejas limitaciones y abrazando algo más grande. Mientras se preparaba para la próxima reunión, una idea fulgurante se instaló en su mente, quizás, al final, liderar significaba aprender a vivir sin las cadenas del pasado. Pero esa revelación dejó consigo una nueva presión. ¿Sería suficiente solo cambiar los patrones de liderazgo sin enfrentar los demonios internos que lo habían mantenido atado? El camino ante él se bifurcaba, y solo había un curso que él realmente estaba dispuesto a tomar. Sin embargo, la decisión crujía con incertidumbre, simbolizando tanto un nuevo inicio como la lucha de aceptar lo que tiene por delante. Con la mirada perdida en el futuro, supo que las decisiones que estaba a punto de tomar podían definir a quien realmente se estaba convirtiendo. En ese momento, lo más inquietante se posó en su mente, y si su búsqueda de identidad era solo el primer paso para enfrentarse a la persona que realmente no conocía. ¿Podría la verdadera transformación poner en riesgo no solo sus logros, sino también aquello que más valoraba? Su corazón latía con fuerza al posarse en el espejo, mientras la realidad de su viaje se saturaba de posibilidades y temores por igual. Alberto había finalmente llegado a una encrucijada en su vida, una que no podía ignorar más. La noche anterior había tenido una conversación reveladora con Valeria, quien, con su risa contagiosa y autenticidad, había logrado que él reflexionara sobre lo que realmente quería. En el amanecer de este nuevo día, decidió que era hora de actuar. Su jornada comenzó con una energía renovadora, un estado de ánimo impulsado por la claridad que le había traído la conversación con Valeria. Caminó por las calles de Madrid, sintiendo el aire fresco y la calidez del sol en su rostro. Había renunciado a los dragones de la duda que lo habían atormentado por tanto tiempo. Cada paso resonaba con el eco de su decisión, este día sería diferente. Al llegar a la oficina, su entorno habitual ya no era hostil. Observó a sus compañeros que se movían entre cubículos, el brillo en sus miradas era diferente esta vez. Alberto ya no era solo un CEO. En ese momento, se convirtió en un líder inspirador, alguien que estaba dispuesto a escuchar y a conectarse. Cuando se sentó en la sala de conferencias, la tensión en el aire parecía palpable.
Todos los ojos estaban sobre él, esperando que comenzara la reunión. Tomó aire y comenzó a hablar, esta vez con una pasión que le había sido desconocida durante años. Compartió su visión no solo para la nueva estrategia de la empresa, sino para crear un ambiente en el que todos pudieran prosperar. Usó el ejemplo de Valeria, de cómo su amor por lo que hacía no solo adornaba su taller, sino que también era fuente de alegría para quienes la rodeaban. Sus palabras resonaban con fuerza, moviendo a sus colegas de una manera que nunca antes había visto. Así, logró presentarse no como un simple ejecutivo, sino como un ser humano en busca de un sentido, un propósito verdadero. La respuesta fue agridulce, muchos se sintieron motivados, mientras que otros aún luchaban por aceptar el cambio. Pero Alberto sabía que esa reacción era parte del proceso. La auténtica transformación no llega sin resistencia. La renuencia de algunos miembros del equipo lo hizo reflexionar aún más sobre el camino a seguir. Aquellos que añoraban la antigua estructura sentían que su seguridad se estaba desvaneciendo, al igual que él había sentido en el pasado. Pero esta vez, estaba preparado. En lugar de ceder ante la presión, se enfocó en abrir un diálogo. Les invitó a compartir sus miedos y esperanzas, a tejer juntos una nueva narrativa. Mientras esto sucedía, su mente divagaba hacia Valeria. Se dio cuenta de que su vida personal y profesional ahora estaban entrelazadas de maneras que nunca pensó posibles. La perspectiva de perderla por miedo a ser vulnerable se desvanecía. Las lecciones que había aprendido de Valeria se volvían parte de su esencia, mejorando su liderazgo. La jornada laboral concluyó con aplausos y sonrisas, remitiendo la atención a un segundo plano. La sensación de comunidad que había surgido llenó la sala como una ducha de luz. El trabajo en equipo se convirtió en prioridad, el liderazgo se transformó en colaboración. Esa tarde, se apresuró a su encuentro con Valeria. Sabía que era momento de compartir lo que había aprendido, pero esta vez, no como un hombre atrapado, sino como uno que se encontraba en el camino de la entrega y la honestidad. Quería proponer no solo ser su cómplice en su carrera, sino también construir un futuro juntos, donde ambos pudieran forjar sus respectivas identidades sin miedo. Cuando ella lo vio, la calidez en su sonrisa iluminó su mundo. A medida que le contaba sobre su día y la transformación que había sentido, él pudo ver en sus ojos el orgullo que ella sentía por él. Valeria lo escuchaba atentamente, y cada palabra suya fortalecía esa conexión que había vuelto a florecer entre ellos. Alberto tomó la decisión de darle un giro a su propia historia, ya no quería ser el hombre que se dejaba llevar por las expectativas de otros. En su lugar, deseaba ser el arquitecto de un futuro compartido, donde las ambiciones individuales coexistieran y se complementaran. Así, Alberto se sintió completo, expandiéndose entre compromisos y sueños renovados. Su amor por Valeria no era un obstáculo, sino una poderosa fuerza que lo impulsaba hacia adelante. Caminaban juntos hacia un horizonte lleno de oportunidades, donde la belleza de la vida se entrelazaba con la valentía de afrontar el cambio. Al final de aquella jornada, mientras caminaban de la mano, Alberto sabía en su corazón que había alcanzado un equilibrio transformador. Por primera vez, se sentía en control de su destino, con un futuro inigualable por delante. La vida lo había llevado por un camino sinuoso, pero cada desafío había sido una lección que lo moldeó, haciéndolo quien realmente era. Era el momento de empezar una nueva historia, donde las flores no solo adornarían su vida, sino que serían testigos del florecimiento de su amor. Ahora es su turno de participar en este viaje de superación personal. No se olviden de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdennos a seguir creando contenido que los inspire. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué les pareció el viaje de Alberto? Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad de verdaderos fans. Gracias por estar aquí.